Listo, entonces, ¿cómo están chicos? Muy buenas tardes con todos ustedes aquí en la clase de historia, ¿ya? Entonces, gracias al tutor Raúl, vamos aquí a compartir los materiales de la clase del día de hoy, ¿correcto? Listo, excelente. He preparado hoy día para ustedes 49 imágenes, ¿ya? Con la cual vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Primero les mando saludos a todos ustedes. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, ¿correcto? Muy bien. Listo. Excelente. Ahora sí. Entonces, la clase de hoy día va a llevar como título, ¿ya? Primer militarismo, primer civilismo y guerra con Chile. Ese es el tema de clase que nos reúne el día de hoy. ¿Correcto, chicos? Entonces, comenzamos. A ver, hay que decir lo siguiente. El primer militarismo, que va de 1827 a 1872, es un concepto acuñado por Jorge Basadre, ¿ya? Y Jorge Basadre lo parte en dos: caudillismo militar, 1827, 1845, y luego vendría prosperidad falaz, 1845, 1872. ¿Correcto? Entonces, lo que haremos aquí en primer lugar son ver las características. Arranquemos con las características políticas, ¿ya? ¿Qué es un caudillo? Antes que nada, los caudillos son jefes militares que se disputan el control del Estado. Cuando uno se imagina a los caudillos, uno se los debe imaginar, ¿ya? Como gente que viene de provincia, no son mayormente de Lima y no son tampoco grandes propietarios de tierra, no son terratenientes, ¿correcto? Por el contrario, este periodo va a estar marcado por una gran inestabilidad política, muchas guerras civiles y cambios permanentes de la Constitución, con la cual van construyendo lo que es la legitimidad, ya que cuando un caudillo da un golpe de Estado es ilegal, ilegítimo. Pero cuando ya redacta una nueva constitución, se vuelve legal, legítimo. Muy bien. Aquí tú vas a ver entonces gobiernos pendulares, tanto liberales como conservadores. Los liberales son aquellos que apoyan libertades, ¿ya? Mientras que los conservadores son aquellos que se oponen a las libertades. Los liberales ya van a querer un legislativo fuerte para garantizar sus libertades, como la abolición de la esclavitud, la abolición del tributo, mientras que los conservadores quieren un legislativo débil que no dé leyes que apoyen libertades. Finalmente, los liberales quieren un ejecutivo fuerte que no se oponga a las leyes del Congreso, y los conservadores quieren un ejecutivo débil, un ejecutivo fuerte, ¿ya? Que se pueda oponer y hacerle frente al Congreso de la República cuando sea necesario. En el plano de lo social hay un debilitamiento de la élite criolla. Esta élite criolla va a estar debilitada, ya que fuertes conmociones generan justamente las emergencias de nuevas élites. Luego tenemos aquí también, como ustedes pueden ver, ya el mantenimiento de la esclavitud durante estos años y la explotación indígena. Digamos que en el plano de lo social no va a variar mucho la situación con relación a la época cuando éramos nosotros una colonia, ¿ya? Muy bien. En el plano de lo económico va a haber una fuerte recesión económica post-independencia. Nuestra principal actividad económica, que es la minería, se vendrá abajo.
Es por ello entonces que nuestros principales ingresos serán dos. Por un lado, a pesar de la debilidad del puerto del Callao, ya va a seguir siendo importante para el comercio y el cobro de los impuestos de aduanas. Mientras que, al ser los indígenas el 80% de la población, el tributo es un recurso que no se puede dejar de cobrar. Los modelos económicos son dos. Los librecambistas que buscan ya una economía de libre cambio, libre mercado, sin intervención del Estado, liberales, y los proteccionistas que buscan una economía donde el Estado intervenga y los proteja, conservadores. ¿Ya? Además de todo esto, tenemos el inicio de la definición de las fronteras. Esto sería el plano de lo internacional. ¿Listo? Aquí entonces se utilizaron los principios de uti possidetis, ¿ya? Y libre determinación de los pueblos. Uti possidetis es el principio que propone conservar los territorios coloniales establecidos antes de 1810. El término viene del derecho romano, ¿ya? Se posee lo que se ha poseído y se posee lo que se ha poseído para cuando se elaboró el último mapa colonial, que fue en 1810, ¿ya? Luego está el de libre determinación de los pueblos, donde la voluntad de un pueblo debe respetarse. Es la más importante de todas. Aquí tenemos en esta imagen el desfile de un jefe militar en Lima. ¿Ya? Lo dibuja Leonce Angram. ¿Ya? Ese es un detalle bien interesante a tomar en cuenta cómo es que avanzan los caudillos o jefes militares. Aquí ya hemos visto las características de este caudillismo en el plano territorial, ¿no? Dos principios, uti possidetis y libre determinación. En el plano económico, los ingresos provienen o del tributo indígena o de las aduanas. En el plano político, los militares asumen el gobierno ya bajo la idea de que ellos son los vencedores de las guerras de independencia. En el plano de lo social va a seguir habiendo elementos de amplia desigualdad, ya que tendremos por un lado la esclavitud y por otro lado mantendremos la condición de subordinación por parte de los indios, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, nos toca ver los primeros gobiernos de la República. Vamos a ver presidente obra, presidente obra, presidente obra, ¿correcto? A ver, comencemos. Primero comencemos con José de la Mar, ¿ya? Él es liberal, ¿ya? Aunque aplicó medidas proteccionistas, ¿ya? Él es un liberal político, ¿ya? Pero entonces se puede ver que promulgó la Constitución de 1848 de corte parlamentarista, donde va a establecer la bicameralidad. El Perú es históricamente bicameral. Nosotros nos convertimos en unicameral a partir del gobierno de Alberto Fujimori. También va a ser un gobierno marcado por las guerras. ¿Ya? Aquí hay que destacar la ocupación de Bolivia, la guerra contra la Gran Colombia, la firma del convenio de Girón. A ver, aquí está la mano. ¿Ya? La Mar entonces, ¿ya? Va a redactar la Constitución de 1828, llamada vulgarmente la madre de todas las constituciones, ya que es la que pone en orden nuestra institucionalidad, ¿ya? Hemos dicho que el señor Lamar atraviesa dos guerras. Uno, la guerra con Bolivia y la guerra con la Gran Colombia. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando Bolívar se va del Perú,
ya nosotros votamos a Santa Cruz y él se va a la Gran Colombia con su amigo Simón Bolívar. En Bolivia gobierna Sucre, así que los agentes de Bolívar nos invaden o nos van a invadir o nos piensan invadir desde el sur con Bolivia o desde el norte con la Gran Colombia. ¿Qué es lo que va a hacer? La mar comenzar la guerra atacando a Bolivia, frente a la cual vamos a obtener un importante triunfo, ya votando a todos los agentes de Simón Bolívar. Esta guerra acaba entonces con el Tratado de Piquiza, mientras que la guerra con la Gran Colombia ya va a ser una derrota, ¿ya? Aquí entonces vas a tener tu campaña marítima, fuimos derrotados, campaña terrestre, también fuimos derrotados, y acaba con el Convenio de Girón, con una amplia concesión de derechos, ¿ya? Finalmente el gobierno de la mar acaba con un golpe de Estado, entrando Agustín Gamarra, que es conservador, ¿correcto? A ver, Gamarra es el líder de la oposición conservadora que terminó derrocando a la mar. Él firma el famoso Tratado La Reagual, ¿ya? En el cual la Gran Colombia acepta, y el Perú también, que no habrá ningún tipo de reparaciones de guerra por ninguna de las partes. Y en segundo lugar, ya también se acuerda que no habrá reclamos ya territoriales. En segundo lugar, podemos mencionar el Tratado Pando-Noboa, ¿ya? A ver, para que ustedes tengan una idea. A ver, hay tres grandes personajes: Sucre, Santa Cruz y Bolívar. El primero en morir es Sucre, que era presidente de Bolivia, ¿ya? El segundo en morir es Bolívar, pero antes de morir Bolívar le pide a Santa Cruz que gobierne Bolivia, ¿ya? Cuando muere Bolívar, finalmente la Gran Colombia se divide en tres, que es Colombia, Venezuela y Ecuador. Ecuador, país nuevo, entonces va a exigirle el Perú la firma de un tratado, el Pando Novoa, por el cual, por el cual se establece que el Perú reconoce que hay un tema limítrofe pendiente. Va a tener una fuerte oposición liberal en el Congreso, destacando la figura de Francisco de Paula González Vigil y varios intentos de golpe de Estado. A ver, Agustín Gamarra, entonces primer gobierno. Él es el caudillo más importante del Perú de la primera mitad del siglo XIX. A ver, destaquemos obras importantes. Primero, la firma del Tratado Gual con la Gran Colombia. La firma del Tratado Pano Noboa con el Ecuador, ¿correcto? Como le decía, él tuvo una pugna muy fuerte con el Congreso, donde se encuentran los opositores liberales como Francisco de Paula González Vigil. Él busca acusar constitucionalmente al presidente Agustín Gamarra por infringir la Carta Magna. Da un discurso brillante que acaba con esta frase: yo debo acusar, yo acuso. Lastimosamente, las acusaciones constitucionales acaban ya en una votación abierta. ¿Listo? En ese sentido, entonces,
Entonces, ya se van a ver aquí, se van a ver aquí una serie de, de situaciones que van a provocar que finalmente Agustín Gamarra no renuncie, ¿correcto? Entonces aquí está este personaje. El siguiente que viene ahora es José Luis Orbegoso. Gamarra quería que eligieran a su amigo Bermúdez. El Congreso, que era opositor a Gamarra, decide elegir al José Orbegoso de carácter liberal. Él afrontó una dura oposición conservadora. Tuvo que enfrentar dos guerras civiles, una con Bermúdez y otra con Salaverry. ¿Ya? Con Santa Cruz va a firmar, presidente de Bolivia, el Tratado de Auxilios, ¿correcto? Muy bien. Vamos a profundizar un poco más al respecto aquí en esta imagen. Orbegoso. A ver, durante el gobierno de Orbegoso, elemento importante es que se redacta una nueva constitución, la de 1834. Segundo, ya va a tener fuertes opositores. Ya están los conservadores, Pedro Bermúdez, quien se enfrenta a él, y la guerra civil acaba con el famoso abrazo de Maquinguayo, donde Bermúdez, al darse cuenta que está en desventaja militar y numérica, decide acercarse con una bandera en la mano y abrazar, rindiéndose frente a Orbegoso. Salaverry dio un golpe de Estado. Ya, él es el gobernante más joven de toda la historia peruana. Él fue un opuesto a la Confederación. Fue derrotado por Santa Cruz en Socabaya. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Orbegoso, antes que lo derrocase, ya, Salaverry, él había firmado el Tratado de Auxilios, ya, por el cual le pedía justamente auxilio, ya, a Santa Cruz. Situación por la cual finalmente, ya, acuerda con Santa Cruz, que Santa Cruz invade el Perú con 4.000 soldados bolivianos para acabar con Salaverry. A cambio de esto, él puede pedir lo que quiera. Bueno, pues él invade Perú y en Socabaya vence a Salaverry, quien es detenido, enjuiciado y mandado a matar, siendo finalmente fusilado. Muy bien, ahora sí, el tema que nos reúne ahora es el tema correspondiente a la Confederación Perú-Boliviana. A ver, arranquemos. Cuando hablemos de la Confederación Peruano-Boliviana, ya hay que resaltar en primer lugar lo siguiente. Va de 1836 a 1839. Entre los objetivos podemos destacar y comencemos. Número uno, integrar política y económicamente el Perú y Bolivia en una sola entidad. A lo largo de la historia, el área andina altiplánica estuvo conectada con el actual Perú. Así que lo que se busca es mantener esa sola unidad, que se separó cuando Simón Bolívar crea un país nuevo llamado Bolivia. En segundo lugar, se busca obtener la hegemonía comercial en el Pacífico Sur, desplazando a Chile. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿ya? A ver, lo que ocurre es que aquí más abajo se encuentra el puerto de Valparaíso. Aquí está el puerto del Callao. Históricamente hay una fuerte conexión entre Valparaíso
y el Callao, ¿ya? Para acabar entonces con la hegemonía de Chile, hay que acabar con la hegemonía de el puerto de Valparaíso. El Callao es un puerto viejo y un puerto caro, ¿ya? Mientras que Valparaíso es un puerto moderno y un puerto barato, ¿ya? Eso es importante hacer tomado en cuenta. Características. La Confederación Peruano-Boliviana se instituyó en el Congreso de Tacna en 1837, donde Santa Cruz, que es conservador, ya se proclama protector autoritario en lo político, pero liberal en lo económico. ¿Cómo explicar esto? Viendo las principales medidas. ¿Ya? Lo que se busca es romper el monopolio bilateral que había entre Perú y Chile. ¿Cómo así? A lo largo de la colonia, el Perú intercambia azúcar que la vende a Chile por Valparaíso y Valparaíso a cambio nos vende trigo que ingresa por el puerto del Callao. ¿Correcto? Pero entonces Santa Cruz quiere acabar con esta política y para ello quiere implementar la política de puertos libres, es decir, abrir una serie de puertos en el sur, especialmente Arica, ¿ya? Que compita de tú a tú con Valparaíso. La idea es quitarle justamente predominio. Es decir, lo que se busca es atraer capital extranjero. Esta situación entonces va a provocar la emergencia de una fuerte oposición. ¿Quiénes serán los opositores de la Confederación? Uno, el sector conservador peruano del norte y Lima. ¿Por qué norte y Lima? Porque el norte es el que produce azúcar y Lima es el que saca el azúcar a través de el puerto del Callao. ¿Quiénes son los países afectados comercialmente? Argentina y principalmente Chile, que tienen entonces como objetivo principal acabar con la Confederación Perú-Boliviana. Nos quedamos entonces con esta figura, ¿ya? Salaverry es el presidente más joven de el Perú, ¿ya? Se entera de que Santa Cruz y Orbegoso han firmado un pacto de auxilios. Por este pacto de auxilios, Santa Cruz invade Perú y en cambio Orbegoso deja que Santa Cruz lidere la integración a través de la Confederación Peruano-Boliviana. Guerra entonces contra Santa Cruz, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ya? Cuando hablamos de la guerra contra la Confederación, ¿ya? La batalla más importante es Yungay, ¿correcto? Que pondrá finalmente fin. A ver, entonces, cuando hablamos de Santa Cruz ya invade el Perú y vence a Salaverry en la batalla de Uchumayo. Será capturado, sentenciado a pena de muerte. Y así morirá nuestro gobernante más joven que tuvo la historia peruana. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Ya. Con eso entonces, Santa Cruz ahora va a establecer la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Listo? A ver, esto por acá, vamos por acá. Listo.
¿ya? Ahora, la Confederación Peruano-Boliviana, como hemos dicho, va a tener opositores. La oligarquía de Lima y la costa norte, ¿ya? Que son las que producen azúcar, ¿ya? La Confederación Peruano-Boliviana se establece en el Congreso de Tacna. Aquí finalmente se va a instituir, ¿ya? Complementariamente entonces, ¿ya? Ante esto, Chile, ¿ya? Que es el principal afectado, el cual tiene como aspiración tener la supremacía en el Pacífico Sur, va a enviar dos campañas restauradoras. La primera con Blanco Encalada, la cual será derrotada. Firmará el Tratado de Pau Carpata, impuesto por Santa Cruz, por el cual le pide ya que reconozca a la Confederación. Este documento no será aceptado en Chile, quien implementa una segunda campaña restauradora. La dirige Manuel Bulnes, quien contará con el apoyo de los exiliados peruanos. ¿Ya? En Perú, cuando un caudillo ya busca acabar con otro caudillo, lo exilia. ¿Ya? Bueno, pues finalmente todo culminará con la batalla de Yungay. Ahora que tenemos ya una recopilación pequeña. Las campañas restauradoras fueron organizadas por Chile, ya que consideró un obstáculo para su hegemonía en el Pacífico Sur. Contó con el apoyo de los emigrados peruanos en Chile, ¿ya? Como Agustín Amarra, Ramón Castilla, La Fuente, el escritor Felipe Pardo y Aliaga, entre otros. La primera se rindió en Paucarpata, ya les conté. Y la segunda, dirigida por Bulnes, secundada por Gamarra y Castilla, venció en Yungay, poniendo fin a la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya? Ahí chicos, un segundito, vuelvo al toque.
Entonces, retornamos, ¿ya? A ver, aquí tenemos entonces ahora el segundo gobierno de Agustín Gamarra, que sigue siendo conservador. A ver, Agustín Gamarra ahora en este segundo gobierno ya va a, va a, ya va a redactar la Constitución Conservadora de 1839, hecha en la ciudad de Huancayo, o se la llaman la Constitución de Huancayo. Gamarra tuvo intención de invadir Bolivia para restablecer la Confederación Peruana Boliviana. Aquí pasa algo raro. ¿En qué sentido? En el sentido de que pareciera que Agustín Gamarra está en contra de la Confederación Peruano-Boliviana. Y no es así. Él es contrario a Gamarra, digo, a Santa Cruz, porque Santa Cruz quiere la hegemonía peruana a costa de dividir al Perú, porque nos dividió. La Confederación Peruano-Boliviana establece la creación de dos estados, el norperuano y el surperuano, ¿sí? Así que el Perú fue partido en dos. ¿Ya? Por eso que Gamarra tiene oposición a Santa Cruz y la forma como quiere plantear la confederación. Mientras que Gamarra lo que busca es la hegemonía peruana, ¿correcto? Ya sobre esa base entonces invade Bolivia, falleciendo finalmente en la batalla de Ingavi. Una batalla que es bien curiosa, batalla en la cual estábamos ya en plan de retirada, ya que habíamos sido derrotados. Y en pleno retiro, una bala perdida acaba con la vida de Agustín Gamarra, como se puede ver en esta imagen. Ya, aquí se ve ya casi en sus últimos momentos a el presidente Agustín Gamarra. Habría que indicar también que en el gobierno de Gamarra se inició la venta del guano. Durante el gobierno de Gamarra vino el primer pedido importante de guano desde Inglaterra. Agustín Gamarra no sabe cómo comercializar guano y por ello se le ocurre la idea de establecer el arriendo de las Islas Chincha, la cual lo hace con una sola persona que se beneficiará, que es el señor Francisco Quirós. Entonces, con la muerte de Agustín Gamarra, con la muerte de Agustín Gamarra, ya lo que vamos a ver es el surgimiento de lo que Jorge Basadre llama anarquía militar. Entonces, tras la muerte de Gamarra, estalla un periodo de gran inestabilidad política, con constantes golpes de Estado. Finalmente, se va a superponer Manuel Ignacio de Vivanco como nuevo gobernante. Aquí tenemos entonces lo que yo le decía. Aquí está, segundo gobierno de Gamarra, Congreso en Huancayo, va a redactar la Constitución. Ya, en ese caso entonces, lo más importante a destacar es que en Huancayo se promulgó la Constitución Política. Agustín Gamarra va a llevar a cabo la invasión a Bolivia. Ya, Gamarra pretende entonces anexar Bolivia al Perú, estableciendo la Confederación Peruana Boliviana. En la anarquía militar tuvimos varios gobernantes. Miren cuántos gobernantes al mismo tiempo. Solamente de manera anecdótica. Manuel Menéndez, Crisóstomo Torrico, Francisco Vidal, Domingo Elías y el señor Ignacio de Vivanco. ¿Ya? Entonces, Ignacio de Vivanco establece el directorio. Es un gobierno conservador y autoritario, el cual buscó la modernización del Estado. Gobernante que será derrotado finalmente por Ramón Castilla en la batalla de El Carmen Alto. Entonces, como pueden ustedes ver aquí, ya en El Carmen Alto, este personaje que se comporta como si fuera un rey déspota ilustrado del siglo XVIII, ¿ya?
ya que, bueno, pues él viene de un apellido de Alcurnia, viene de una ascendencia europea nobiliaria, ¿ya? Vivanco entonces será finalmente derrocado, ¿ya? En Carmen Alto, acabando entonces con el caudillismo, surgiendo entonces la llamada prosperidad falaz, 1845-1872. Y ahora es tiempo de hablar de el guano. A ver, hablemos del guano. Guano, guano, guano. A ver, el guano es un recurso abundante con demanda en el exterior. Este guano ya requería una inversión mínima de mano de obra. Además de esto, el Perú es el único productor de guano de todo el mundo. Está en condición de monopolio. Este es un producto de una inversión mínima. Basta con que tengas importantes contactos en Inglaterra, tengas barcos, una flota de chinos y sobre esa base puedes ganar muchísimo dinero, ¿ya? Los sistemas de venta, vamos a verlo en unos minutos nada más, ¿ya? Características políticas, vamos a ver un fortalecimiento del Estado, ¿ya? Que gracias al guano, ¿ya? Este, como se puede ver aquí en esta imagen, destino de los ingresos del guano. Si uno mira con detenimiento dónde se gasta la mayor cantidad de guano, bueno, pues se gasta principalmente en gastos burocráticos, un 30%, que no es poca cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa permitió el guano? La expansión de la burocracia. Ya, la expansión de la burocracia, ¿correcto? Muy bien. Entonces, habría que mencionar ya por qué se invierte tanto en burocracia. Ahí está, un poco la visión, ya, de Castilla. Él observa que la mejor manera para poder, ya, darle estabilidad política al país es, ya, haciendo uso de los recursos del guano que permitan la pacificación del país. ¿Qué se va a hacer? Extender la burocracia, incrementar los sueldos a los funcionarios públicos del Estado, principalmente a los que eran militares. En el plano económico vamos a tener altos ingresos económicos, ¿ya? Debido al incremento del gasto público, pero también una fuerte corrupción. Con esto entonces lograremos la tan anhelada recuperación económica, saldremos de la recesión. En el plano de lo social vamos a ver un surgimiento de la oligarquía, ¿ya? Que va a permitir la inmigración asiática como mano de obra barata, pero también europea. Y entonces se van a mantener así las profundas brechas, brechas sociales. ¿Ya? Aquí tenemos el mapa de las principales islas Chincha, ¿ya? Y aquí tenemos también la venta del guano por consignación, ¿correcto? Que es el modelo que quiero presentar, ¿ya? Porque ya hemos hablado de arrendamiento, ahora vamos a hablar de consignaciones. A ver, el Estado peruano es dueño del guano, ¿listo? Ya, el consignatario es quien lo explota y lo vende, ya que fue otorgado por el Estado a este personaje. Este personaje ya vende este guano por tener enormes ganancias a nivel internacional, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, con estas ganancias, el consignatario recibe una comisión o consigna que equivale al 15% de todo lo obtenido en la venta, donde el consignatario va a reducir todos sus gastos, ¿ya? De lo que ha ocasionado la, la, la explotación y venta
del mismo. ¿Listo? Muy bien. Entonces hablemos sobre la prosperidad falaz. A ver, eh, es un periodo en el cual se recibió grandes ingresos económicos, ¿ya? Que no fueron invertidos, ¿ya? En una industria. Por eso, ¿ya? Hay que tomar en cuenta el criterio de prosperidad falaz acuñado por Jorge Basad. Para entender el guano, ya hay que entender el contexto de la revolución industrial. Si ustedes insertan esto en la revolución industrial, se va a entender muy fácilmente. ¿Correcto? A ver, entonces, cuando hablamos de guano, hay sistemas de explotación. Número uno, arrendamiento. Aquí se puede ver que el principal contratista fue Francisco Quirós. Aquí se ve una caricatura de él. El segundo son las consignaciones, ¿ya? Gobierno de Ramón Castilla, donde los primeros consignatarios, quien tuvo muchos contratos, fue la casa inglesa Hitz, ¿ya? Luego vendrá el sistema de monopolio, eso lo veremos cuando hagamos el gobierno de Manuel Balta de 1869, ¿ya? Donde entregará el monopolio del guano a los franceses de la Casa Dreyfus, ya suprimiendo el sistema de consignaciones. Entonces, con Ramón Castilla vamos a vivir una época de gran despilfarro falaz, ya fiscal. Vamos a tener, vamos a mantener con estos ingresos una amplia burocracia, ya un gran aparato estatal, ¿ya? Que es lo que va a marcar estos años. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, pasemos a ver ahora rápidamente, ¿ya? El primer gobierno de Ramón Castilla. Un segundito. Comenzamos con el primer gobierno de Ramón Castilla, cuyo gobierno fue brillante. Es el presidente más importante del Perú de todo el siglo XIX. Él hizo el primer presupuesto nacional de la República, un presupuesto de ingresos y egresos. Además, pagará la deuda externa e interna principalmente, lo que se conoce como consolidación. Es decir, desde la independencia, el Estado peruano ya se había endeudado, ya, ya que Simón Bolívar y San Martín pidieron ya préstamos forzados. A cambio, le daban a la gente unos vales en el cual reconocían que cuando hubiese recursos se les pagaría automáticamente. ¿Correcto? Muy bien.
A ver, entonces, ya también tenemos aquí el sistema de consignación del guano, ya lo hemos mencionado, contrato con la Casa Hitz. También se propició la inmigración de la población china, los culíes, como se ve en esta foto. Ellos ya llegaron, ya los trabajadores chinos, para promover la explotación del guano y vinieron voluntariamente, ya que firmaron contratos. Ya en ese sentido, entonces, ya cuando hablamos de ya los chinos culíes, ellos vienen como semilibres, ya que se les adelanta dinero a cambio de trabajar aquí en Perú. El ferrocarril Lima-Callao, que es el primero de el Pacífico Sur, ¿ya? El barco a vapor de guerra RIMAT, ¿ya? Es el primer barco a vapor de guerra del Pacífico Sur, que nos convirtió en una potencia militar en la región. Política educativa, el reglamento de instrucción pública que estableció cambios ya en los niveles educativos, que desde la época colonial no existían. Aquí vamos a tener claridad en torno a los niveles educativos. Inicial, no, miento, primaria, secundaria y superior. ¿Correcto? Listo, aquí tenemos un de guerra, número uno, y la imagen de Ramón Castilla con el ferrocarril Lima-Callao. Aquí tenemos otra vez, primer gobierno de Ramón Castilla, él es el gran constructor de la República, ¿ya? En el aspecto económico, primer presupuesto de la República, la explotación del guano, ¿ya? Con las consolidaciones a través de la ley de consolidación. En el aspecto político, ¿ya? Ramón Castilla colocó una nutrida burocracia, funcionario público, ¿ya? Que será el gran respaldo para el mismo Ramón Castilla. También tenemos la Ley de Inmigración General China, ¿ya? Los encargados de la trata de chinos culíes, ¿ya? Van a ser dos peruanos importantes. Estos chinos culíes vienen en condición de semilibres. Con relación a la defensa nacional, Castilla nos convirtió en la primera potencia naval de la región Pacífico Sur. También va a dar el primer reglamento de instrucción pública, ¿ya? Y aquí podemos destacar las obras y hechos más importantes. Muy bien. Ahora, cuando acaba su mandato, Ramón Castilla pide el apoyo de, el apoyo de José Rufino Echenique, ¿correcto? Entonces, retornamos. A ver, se firma el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro con el Brasil, que es un tratado de navegación y línea de frontera. Como se puede ver aquí, en 1851 el Perú y Brasil acordaron la libre navegación del Amazonas, ¿ya? Por lo cual pasamos a ser un país bioceánico, ¿ya? Eso es algo importante a ser tomado en cuenta, ¿ya? Complementariamente, tenemos el contrato para la inmigración alemana a la selva. ¿Ya? Aquí vinieron, ya que Echenique pensaba que los
europeos eran superiores en relación a la población andina y en consecuencia se requería pues mano de obra avanzada. Los alemanes se van a establecer en la selva, ya en pozos. También lo que vamos a ver es el escándalo de la consolidación de la deuda interna, claro caso de corrupción, en la cual Echenique ya no va a preocuparse por asegurarse mínimamente que los vales de consolidación de la deuda tengan la firma real de San Martín y Bolívar. ¿Correcto? Ya. Entonces, se va a llevar a cabo la sublevación de Castilla, que en un comienzo lo apoyó y ahora se opone a Echenique. ¿Listo? Esto va a ser la conocida Revolución Liberal de 1854, en la cual se buscó respaldo popular. Para entonces, Ramón Castilla, que se siente en desventaja contra Echenique, eliminará el tributo indígena, ¿ya? Y abolirá la esclavitud. Con relación al tributo indígena, es una medida que apoya a los gamonales. Los gamonales que están emergiendo son los grandes propietarios de tierra, ¿ya? Que cuentan entre la población de sus territorios con amplia población indígena, la cual, al no pagar el tributo, permite entonces que el gamonal los pueda explotar de manera mayor. Por otro lado, aquí tenemos el de la esclavitud. En realidad, el señor Castilla compra la esclavitud, pagando 500 pesos a todo amo que posee esclavos y que apoye la revolución de Echenique. Con esto entonces iniciamos el segundo gobierno de Ramón Castilla. Castilla ya cambió. Echenique es un presidente liberal. Este Ramón Castilla es un presidente conservador. Se redactarán dos constituciones. La que a mí me interesa destacar es la moderada de 1860, ¿ya? La cual es la más longeva de toda la historia peruana. Va a durar hasta 1920. En segundo lugar, la guerra contra Ecuador. Ecuador es un país de reciente creación. Estará ampliamente endeudado con Inglaterra, a la cual, para superar su deuda, le entregará territorio que corresponde al Perú. En consecuencia, entonces, Castilla, que no se había convertido en la máxima potencia militar del Pacífico Sur, ya va a decidir invadir Ecuador, territorio en el cual prácticamente no peleamos, ¿ya? Y los ecuatorianos se rindieron automáticamente con el Tratado de Mapazing. Ramón Castilla también se va a encargar, ¿ya?, de llevar un importante desarrollo urbano en Lima, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, mira tú qué actividades hace Ramón Castilla. Obras. Uno, alumbrado a gas. Lima antes se alumbraba con lámparas de aceite. Desde Ramón Castilla con gas. Agua potable. Lima estaba acostumbrada a tomar agua de las acequias y de los pozos. Era lo usual. También tenemos el mercado central. ¿Ya? ¿Quién no ha ido al barrio chino a comerse pues un rico chifa en la calle Capón?
Junto a la calle Capón se encuentra el Mercado Central, ¿ya? Que es el mercado más importante del siglo XIX. Cuando acaba su mandato entonces Ramón Castilla, asume el poder Miguel de San Román. Miguel de San Román ya establece el sistema bimetálico. Ya el Perú por primera vez en su historia tendrá una moneda nacional y dejará de depender ya de, 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 dejará de depender de el peso, que es una moneda de origen colonial. Complementariamente adoptará el sistema métrico decimal, que es un sistema francés muy popular y ampliamente extendido por el mundo, ya que gira en torno a pesos y medidas. Entonces, en ese sentido, hay que hablar ya del señor. Hagamos una recapitulación de los gobernantes hasta aquí, ¿correcto? Un segundito. Entonces el primer gobierno de, aquí tenemos el gobierno de Echenique. ¿Listo? Echenique aquí, por ejemplo, aparece ya con, con el escándalo de la consolidación de la deuda, ya en el cual va a generar el rechazo por parte de Ramón Castilla, que lo convoca inicialmente. Acá hay una imagen donde se ve cómo se favoreció a la inmigración de los alemanes que se fueron al POSUS. ¿Ya? Entonces tenemos el caso de Echenique.
La Revolución Liberal de 1854 va a establecer que tanto Echenique como Castilla ya van a tener funestas guerras, destacando la, la guerra ya contra Echenique, que será finalmente derrotado por parte de Ramón Castilla. ¿Ya? Cuando Ramón Castilla asume el poder, aquí se ve pues sus obras más importantes, que uno siempre recuerda: abolición de la esclavitud y abolición del tributo indígena. ¿Ya? Aquí Ramón Castilla entonces ya va a redactar la Constitución de 1860. La Constitución de 1860 es la una constitución moderada y la más longeva de toda la historia peruana. Va a durar hasta el año de 1920. ¿Correcto? Muy bien. A ver, aquí están los obras hechos importantes de Ramón Castilla: el alumbrado a gas de Lima, el servicio de agua potable en Lima. ¿Ya? También tenemos aquí la guerra contra el Ecuador, Tratado de Mapasingue, como lo más simbólico y representativo. Aquí está San Román, ¿ya? Que va a tener el sistema bimetalista. Va a haber un sol que va a tener dos metales de acuñación: el sol de oro, O, y el sol de plata, P. Y el sistema de medidas, que es el sistema, ¿ya?, que va a establecer el gobierno de San Román, llamado sistema métrico decimal. Y finalmente aquí se ve, fallece intempestivamente. Cuando San Román fallece, entonces viene ahora la guerra contra España. ¿Listo? Muy bien. Un segundito. A ver, entonces, ya. Primero comencemos con las causas de la guerra contra España. Número uno, la expansión imperialista de Europa. Las potencias europeas buscan recuperar sus antiguas colonias. De manera particular, España, que se ha convertido en una potencia de cuarta categoría, ve con interés, ¿ya? Ve con interés ya recuperar sus colonias, de manera particular el Perú. ¿Por qué? Porque hay un interés por la riqueza generada por el guano, la cual lo ven con ambición. No le sorprende, pues, que su antigua colonia tenga un recurso tan valioso en condición de monopolio. Además, no olvidemos la negativa de España a ratificar la independencia. La capitulación de Ayacucho reconoce la rendición española, a cambio que se indemnice a España por parte del Perú, cosa que no se dio ya, y que hasta la guerra con España va a ser un factor causal, ya que España sigue reclamando su indemnización para reconocer
como Estado al Perú. Antecedentes. Aquí tenemos el pretexto, ¿ya? El incidente de la hacienda Talambo, ¿ya? En Talambo muere un español. Ya desde España sale la famosa expedición científica, que de científica no tiene nada. Es una flota naval de guerra, ya que busca cualquier pretexto para meterse en sus antiguas colonias. Ya en ese sentido entonces ocurrió el incidente Talambo. Ya España entonces va a ocupar las Islas Chincha y va a amenazar al nuevo presidente Peset, ya con bombardear el puerto del Callao. Sobre esa base entonces, ya Peset firma el Tratado Vivanco-Pareja, comprometiéndose a pagar la deuda externa ya para que España deje las Islas Chincha. Esto va a generar todo un rechazo popular y la sucesión de Mariano Ignacio Prado. Aquí tenemos entonces el primer gobierno de Prado. A ver, aquí tenemos ya las causas de la guerra contra España. La corona española pretendía apoderarse de la riqueza de las Islas Guaneras, ¿ya? España no reconoció la independencia peruana, el Estado peruano no había pagado la deuda a España por sus gastos durante el proceso de la independencia, así que finalmente esto estallará en el pretexto del incidente Talambo, donde murieron algunos españoles. En ese contexto entonces va la siguiente línea de tiempo, ¿correcto? ¿Ya? Parte de la expedición científica en 1862, en 1863 el incidente de Talambo, ya ese mismo año se ocupan las Islas Chincha, ya se firma en el año 65 el Tratado de Vivanco Pareja, en el cual el Perú pagará 3 millones de pesos a España. Se produce entonces la rebelión por el honor nacional de Mariano Ignacio Prado. Muy bien. Ya, desarrollo de la guerra. Aquí entonces podemos mencionar como elemento importante el combate naval de Actao, donde los españoles se van justamente a ser derrotados. ¿Por qué? Porque Prado, cuando toma el poder, va a formar la llamada cuádruple alianza, ya que el Perú solo no podrá enfrentar a España. ¿Ya? Entonces se une Bolivia, Ecuador, Chile y el Perú, ¿correcto? Entonces, el combate de Actao, Chile, Perú y Chile vencieron a los españoles. Finalmente, en el combate del Callao, ya volveremos a vencer a los españoles, ya retirándose para nunca más volver. Aquí una recapitulación pequeñita: cuádruple alianza, Ecuador-Perú, Bolivia y Chile, el combate de Actao y el triunfo final en el combate del 2 de mayo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta guerra? Comencemos. Bien, entonces, ya, ¿cuáles son las consecuencias? En primer lugar, la consolidación de la independencia, o sea, vivir lo que se denomina la segunda independencia. Va a haber una gran crisis económica e endeudamiento, facilitado porque el señor Prado va a establecer ya que ya el Perú pague todas las reparaciones de guerra, ¿correcto? Muy bien.
Muy bien, ¿ya? Entonces, a consecuencia de esto van a haber sublevaciones conservadoras. La más importante es la de Balta, que finalmente van a provocar que por primera vez en nuestra historia peruana se produzca la renuncia de un presidente, ¿ya? Claro, ahora estamos acostumbrados a las vacancias, etcétera, o a la renuncia, ¿ya? Pero en ese momento no, era la primera vez que renunciaba un presidente de la República. Ahora pasemos al gobierno de José Balta, ¿correcto? Aquí únicamente para recapitular, el gobierno de Prado, ya en el cual finalmente va a tener que enfrentar rebeliones, no destacando la de justamente José Balta. Muy bien. Ahora sí, hablemos entonces del gobierno de José Balta. Él firmará el contrato Dreyfus. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió que Balta está cansado de la forma como actúan, ya, de la forma como actúan, eh, de la forma como actúan, ya, de la forma como actúan, ya, eh, los consignatarios, que aprovechándose que el Perú gasta demasiado dinero, ellos le adelantan dinero al Estado peruano, ya, a cambio de que le adelanten los contratos por consignaciones. Debido a ello, entonces, ya finalmente se acabará el sistema de consignaciones, estableciéndose el monopolio del yuan. Se hace una licitación internacional, gana la casa francesa Dreyfus, quien a cambio de recibir el monopolio del guano pagará la deuda externa peruana. El Perú, tontamente, en vez de ya calmar su endeudamiento, se va a endeudar otra vez, en la medida que impulsará un plan ferroviario ambicioso bajo la influencia de Henry Mays, el famoso Pizarro Yanqui. Entonces, va a ser un gobierno con un fuerte endeudamiento público y con acusaciones de corrupción. La crisis política será el detonante. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que Balta va a perder su candidato militar frente a un civil y va a ser derrotado por el Partido Civil, que es el primer partido político del Perú formado por los ex consignatarios del guano, que al perder el sistema de consignaciones van ellos ahora a buscar, ya, van ellos ahora a buscar, ya, querer van a querer entonces, ¿ya? Van a querer entonces eh, recuperar el poder económico perdido, ¿ya? Vamos a ver también la sublevación de los hermanos Gutiérrez. Eran cuatro hermanos, uno de ellos ministro de Guerra de Balta, quien busca frenar el ascenso civilista al poder. No le convenía. En consecuencia, entonces, darán un golpe de Estado contra el presidente Balta. ¿Ya? Aquí está Balta, ¿ya? Los opositores, los hermanos Gutiérrez, ¿ya? También tenemos aquí la forma como reaccionan, ¿ya? Un poco vamos a ver las obras de el señor Balta, ¿ya? Luego de conseguir el contrato Dreyfus, ya que va a acabar con las consignaciones, surge el Partido Civil, primer partido político del Perú, formado por los ex consignatarios del UAN. ¿Ya? Obras importantes, Enrique Meis, este Pizarro Yanqui, va a llevar a cabo una política ferrocarrilera. ¿Ya? Además, en el gobierno del señor Balta, cuando fallece, que es asesinado, ya Manuel Pardo, que había ganado las elecciones,
incentiva, ya, incentiva el levantamiento de la población civil contra el gobierno contra, ya, el levantamiento de los hermanos Gutiérrez, ya. En consecuencia, en consecuencia, en consecuencia, ya, eh, la población de Lima violenta va a terminar asesinar a los tres hermanos Gutiérrez, uno queda con vida, siendo luego ahorcados en las torres de la Catedral de Lima. Comencemos ahora a ver el primer civilismo. Ya 1872, 1879, él dirigió el primer gobierno civil del Perú. Al señor Pardo hay que verlo ya como aquel que va a impulsar la educación fuertemente, ya fundará la Escuela de Ingenieros Agrarios, ya que sería hoy día la Universidad Nacional Agraria de La Molina, la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, que será hoy la universidad que tú llamas UNI, Nacional de Ingeniería. Además, organizará el censo de 1876, que es el más importante del Perú de todo el siglo XIX. Complementariamente, estará vinculado a el salitre, ¿ya? El salitre es un mineral que tiene doble uso, ¿ya? Por un lado es un fertilizante como el guano y por otro, ¿ya? Es un, es un, es un agregado a la pólvora que incrementa la onda expansiva de gran demanda en el contexto de la paz armada, ¿correcto? Muy bien, entonces salitre. El salitre es un recurso que se explota en los desiertos de Tarapacá por parte de Chile e Inglaterra. El Perú no tiene participación aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Como medida final, la nacionalización, ya expropiando a las empresas salitreras de capitales chilenos e ingleses. Finalmente, firmará el Tratado de Alianza Defensiva con carácter secreto con Bolivia. ¿Por qué firmamos con Bolivia, que es un país bastante débil? Un país que ni siquiera tiene flota naval. Bueno, digamos que por dos cosas. Número uno, para explotar salitre. Bolivia tiene mucho salitre en Antofagasta. Y en segundo lugar, para evitar su alianza con Chile, ya que era de conocimiento por parte de todos de que Chile se estaba acercando a Bolivia ofreciéndole Tacna y Arica a cambio de quedarse con Tarapacá peruano. Finalmente, Bolivia no acepta participar con Chile y acepta estar con el Perú. ¿Correcto? Aquí habría que mencionar también que Pardo redujo el gasto militar al mínimo, ¿ya? Ya que era un enemigo de los militares. Segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. A ver, lo que vamos a ver aquí en este periodo, un gran estancamiento económico que nos dejó el señor Prado declarándonos en bancarrota. Vamos a ver también la famosa misión Lavalle enviada a Chile y la declaratoria de guerra por parte de Chile al Perú. ¿Correcto? Muy bien. Aquí un poco para recapitular, el primer civilismo, él es el primer presidente del Perú, cuyo eslogan de campaña fue una república práctica, una república de la verdad. ¿Correcto? Su idea era que esto se basara o alcanzáramos el orden, la paz y el progreso. Es por ello que en el aspecto económico ya va a nacionalizar el salitre de Tarapacá, ya que el señor Pardo es un liberal, pero esto atenta contra el liberalismo. Hubo un gran descuido de la defensa nacional ya al reducirse al mínimo los gastos militares. Además de esto, ya en el aspecto cultural,
educativo, hay que indicar, eso sí, hay que reconocerlo, la creación ya de la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, hoy UNI, ya como le decía, y también la Escuela de Ingenieros Agrarios, hoy la Universidad Agraria de La Molina. En este segundo gobierno de Prado, pues fue un gobierno bastante débil, ya va a haber una serie de acontecimientos que finalmente nos llevarán a el estallido de la guerra con Chile. Un segundito. Entonces, continuamos, ¿correcto, chicos? Muy bien. A ver, entonces nos hemos quedado aquí en la guerra con Chile, ¿correcto? 1879-1873. Comencemos entonces con los antecedentes de la guerra. ¿Listo? A ver, arrancamos entonces. Antecedentes. Perú estaba en bancarrota económica, que fue la forma como nos dejó Mariano Ignacio Prado, nuestro presidente, ¿ya? Y con una reducción enorme de su capacidad militar, ¿correcto? Que fue la forma como nos dejó el presidente Manuel Pardo. ¿Listo? Primer punto. Segundo punto, las causas. ¿Cuáles son las causas de la guerra con Chile? El control de los yacimientos salitreros de Tarapacá en el Perú y Antofagasta, Bolivia. Es una guerra básicamente por el control del salitre, el cual es explotado, y es lo más curioso, por Chile e Inglaterra, mas no por el Perú, ¿correcto?
Ya. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta las tensiones políticas entre Bolivia y Chile por el salitre, número uno, y número dos, por la cuestión ya de frontera, ya que un presidente boliviano ya muy cercano a Chile le había entregado dos facilidades. Uno, facilidad de ocupar territorio y número dos, la facilidad de poder exportar el salitre con exoneración de impuestos. ¿Ya? El detonante. Aquí hay que tomar en cuenta, el primer punto es un detonante con Bolivia. El segundo y el tercero tiene que ver con el Perú. Aquí dice, nueva política fiscal en Bolivia. Ya, el impuesto de los 10 centavos, porque el siguiente presidente que va a asumir el poder en Bolivia no va a aceptar las concesiones del presidente previo. Es por ello entonces que le propondrá a Chile el pagar un impuesto de 10% por salitre exportado por Antofagasta. Ante la negativa chilena entonces vino la ocupación de Antofagasta, Bolivia, por parte de Chile. Bolivia entonces apela a que el Perú intervenga ya como parte de la alianza defensivo secreto, ya en el cual se indica que si un tercero ataca a uno de los dos miembros, ya este segundo miembro debe intervenir. Es por ello que el gobierno de Prado envía la misión Lavalle. ¿Ya? Esta misión Lavalle, como se puede ver aquí en esta otra imagen, aquí está, los miembros de la misión diplomática peruana que viajó a Chile para mediar el conflicto de ese país con Bolivia. Aquí podemos ver que de izquierda a derecha ya aparece ya nuestros máximos representantes diplomáticos. Muy bien. Entonces así se va a llevar a cabo el 5 de abril de 1879 la declaración oficial de guerra. Cuando Chile desconozca a Lavalle, lo expulsa de su país al rechazar Lavalle la exigencia chilena de declararse neutral. Chile le dice que él no se declara neutral, ya que él tiene el tratado de alianza defensivo secreto, que en realidad no era ningún secreto, que todos lo sabían. Muy bien, continuemos aquí entonces. Aquí está entonces las causas principales, la política expansionista chilena, la ambición de Chile por el salitre, ya en el caso particular, los problemas de límites entre Bolivia y Chile, como les acabo de indicar, de manera más concreta, ¿ya? Finalmente tenemos el detonante, ya que es el impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre exportado por Antofagasta, ¿ya? Y en el caso peruano, ¿ya? Lo que sería la misión Lavalle y el pedido de neutralidad por parte de Chile al Perú. Comencemos entonces viendo ya las campañas militares. A ver, comencemos en primer lugar con la campaña marítima. ¿Listo? Muy bien. A ver, objetivo. Dominio de las líneas de transporte. El Perú, para el siglo XIX, en estos años, no cuenta con carreteras. Así que si Chile quiere ocupar territorio peruano, va a tener que hacerlo a través de el mar. Entonces, tiene que haber un dominio de las líneas de transporte. Comencemos con una idea bien clara. Hay una clara superioridad por parte de la flota chilena. Todo comienza entonces cuando los chilenos bloquean el puerto de Iquique. Cuando se bloquea entonces el puerto de Iquique, ya
Prado, que se encuentra justamente en Iquique, ordena que venga lo mejor de la flota naval peruana, que son dos barcos, la Independencia y el Huáscar. En este caso entonces, en el combate de Iquique, se pierde finalmente la fragata Independencia. Como ustedes pueden ver, combate de Iquique, esta es la zona de Iquique, ya, aquí está entonces, ya, la flota chilena bloquea Iquique, Chile pierde la Esmeralda, que es un barco de madera, que fue hundido por el monitor Huáscar, y el Perú pierde la Independencia, que era nuestro único barco blindado, ya, justamente persiguiendo a la Covadonga, no se percató de una roca submarina que no aparecía en los mapas que tenía el Perú y finalmente se hundió. Lo que vendrá entre abril de 1879 y octubre de 1879 son las famosas correrías del Huáscar, pequeñas incursiones a los puertos chilenos, hasta que finalmente Chile, harto de la guerra, ya va a exigir que se acabe con el monitor Huáscar, ya. El combate de Angamos es un combate de bastante corta duración, no más de 35 minutos, donde 6 buques chilenos van a hacer volar en 1000 pedazos el cuerpo de Miguel Grau y van a capturar el Huáscar, ya como dice aquí, captura del Huáscar, muerte de Grau, ya, significando la pérdida del control marítimo peruano, ya. Lo que viene luego es la campaña terrestre. A ver, en el caso de la campaña terrestre es la campaña de Tarapacá, derrota en Pisagua, donde los chilenos comienzan desembarcando, ya viene la victoria en Tarapacá, la política interna, Piérola que da un golpe de estado a María Ignacio Prado, la campaña de Tacna y Arica, con las derrotas en el Alto de la Alianza, con el retiro de Bolivia, y Arica defendido por Bolognesi. Consecuencia que finalmente Chile controla el sur salitrero. ¿Ya? A ver, vamos a verlo aquí en estas otras imágenes. Ahí está. Desembarco chileno en Pisagua, haciendo que las fuerzas peruanas se dividan en dos. Al norte, las de Tacna y Arica, y al sur, las de Tarapacá. Lo que vienen son triunfos chilenos, ¿ya? Voy a detenerme en la batalla de Tarapacá, que es una victoria del ejército peruano y es bastante destacable porque fue una victoria en retirada. Nosotros nos estábamos retirando, ¿ya? Y en ese contexto, entonces se produjo la batalla de Tarapacá, que fue un triunfo contundente peruano. Ya, este triunfo peruano tuvo una gran dificultad. ¿Por qué? Porque al no contar con suministros, entonces, ya, lo que pasa que el Perú, si bien ganará la batalla, no cuenta con suministros, ya, es decir, no cuenta principalmente con caballería para poder llevarse las armas que hemos obtenido de Chile cuando se retiraron tras la derrota del combate, ya, por ejemplo, fusiles, ya, Winchester, como los cañones Krupp de origen alemán. Debido a ello, Cáceres toma una decisión: o llevar estas armas chilenas con los caballos que tenemos, o llevar a los heridos, que decide llevar finalmente a los heridos. Lo que viene luego va a ser una situación polémica
en el plano político, ¿ya? El señor Nicolás de Piérola va a dar un golpe de Estado. Cuando el señor Prado vuelva a Lima, haga una colecta pública para comprar armas para proseguir la guerra contra Chile, ¿ya? Luego se irá de Perú y no vendrá durante toda la guerra. Ese cuando finalmente Nicolás de Piérola toma el poder y da un golpe de Estado, ¿ya? Aquí él va a continuar con la guerra, ¿ya? Con la campaña de Tacna y Arica, ¿ya? La batalla de Tacna tiene varios nombres. Esta fue la batalla más sangrienta de toda la guerra con Chile, ¿ya? Va a ser llamada Batalla de Tacna, Batalla del Alto de la Alianza, Batalla de Intiorco, pero el nombre que se le más se conoce es es Tacna. Pero es importante destacar este nombre de Alto de la Alianza. ¿Por qué? Porque en esta batalla los bolivianos se van a retirar de la participación suya en la guerra. ¿Correcto? Muy bien. Luego vendrá la batalla de Arica, que es el último reducto, ya donde se inmolarán dos personajes claves. Uno, Francisco Bolognesi, que se ve aquí en esta pintura, ya, y finalmente Alfonso Ugarte. Bolognesi es un militar anciano retirado, ya, que cuando comienza la guerra, él se enlista y con su dinero paga su propio batallón. Alfonso Ugarte es un hombre millonario, vive en París, la ciudad más cara del mundo, que cuando comienza la guerra, él vuelve al Perú, va a Tangarica y pide pelear ahí. Él también paga su propio batallón. La diferencia de fuerzas es por lo menos 7-1, siendo finalmente derrotados las fuerzas peruanas, ya perdiéndose el Morro y finalmente los territorios del sur. Chile, harto de la guerra, ya aquí tenemos entonces la campaña de Lima, el fracaso de las negociaciones de paz en Arica, las derrotas en las batallas de San Juan y Miraflores, el gobierno de la Magdalena de Francisco García Calderón, quien se negó a ceder los territorios a los chilenos. Aquí se puede observar, noviembre 27, la batalla de Tarapacá, donde los peruanos obtuvieron la victoria. Las tropas peruanas tuvieron que abandonar el territorio por falta de provisiones. ¿Ya? Ahora pasemos a Lima. En el caso de Lima, ¿qué fue lo que ocurrió? A ver, Chile está bastante harto de la guerra, como lo vengo indicando constantemente. Para ello entonces va a enviar a la expedición Lynch con el objetivo de destruir todos los centros de producción, medios y vías de comunicación de la parte sur del Perú hasta Lima, buscando que el Perú se rinda. Complementariamente, va a actuar por la vía diplomática, las famosas negociaciones en el Lackawanna, en el cual Estados Unidos va a intentar mediar. ¿Ya? Esta situación finalmente va a fracasar debido a las demandas altas que tanto Perú como Bolivia y Chile no quieren dar su brazo a torcer. En ese contexto entonces vendrá la campaña sobre Lima. Un segundito.
Ya, entonces, la campaña sobre Lima, ¿correcto? Muy bien. Aquí vamos a pelear con reserva, ya que nuestras últimas fuerzas militares profesionales cayeron en la campaña del sur. Aquí entonces se va a pelear con reservas que son civiles, preparados de manera precaria en reductos. Van a haber dos líneas de defensa. La primera línea, la línea de San Juan. ¿Ya? La segunda línea, la línea de Miraflores. En San Juan fuimos derrotados. Lo que viene luego es que los victoriosos chilenos van a avanzar sobre Barranco y Chorrillos, que van a saquear. Lo que viene luego es la batalla de Miraflores, donde también va a haber extrema violencia y los chilenos van a vencer, ingresando finalmente a Lima. Lo que viene luego es el llamado gobierno de la Magdalena, ¿ya? Aquí entonces los chilenos buscan que alguien firme la paz, concesión territorial. Como ustedes pueden ver muy bien ahí, ¿ya? Entonces lo que va a ocurrir es que García Calderón se va a negar a ceder los territorios sureños a los chilenos. Debido a ello, él acepta una indemnización, pero no ceder territorio. Por eso los chilenos finalmente lo van a exiliar y va a estar en prisión domiciliaria en Chile. ¿Por qué lo llaman gobierno de la Magdalena? Porque él vivía justamente en lo que sería la Magdalena Nueva, pueblo libre. Ya la Magdalena Vieja sería lo que es hoy día Magdalena del Mar. Entonces él va a gobernar en su domicilio. ¿Correcto? Muy bien. Ahora pasemos a la resistencia de la Breña. ¿Ya? En la Sierra Central, Cáceres lidera a las montoneras indígenas, mal vestidas, mal alimentadas, acompañadas con sus rabonas, que eran sus esposas, vencieron, para sorpresa de los chilenos, en grandes batallas como Pucará, Marcavalle y Concepción. Luego está la campaña del norte, liderada por, ya, justamente Miguel Iglesias, quien inicia las negociaciones de paz con Chile cuando la expedición Lynch se extienda por el norte peruano. Es en ese contexto entonces en que se firma el manifiesto de Montán. Se llama Montán ya que es la hacienda de Iglesias en Cajamarca, donde él propone la paz incondicional con Chile. Es en ese momento que Cáceres, al enterarse de esto, va buscando a Iglesias y en Huamachuco, ya el norte peruano, va a ser finalmente derrotado por las fuerzas de Iglesias que fueron apoyadas por los chilenos. Aquí se puede ver la campaña de la Breña, Cáceres, los combatientes de la Breña con su Rabona, ya los triunfos de Pucará, Concepción y Marcavalle. ¿Ya? Finalmente Huamachuco, donde será derrotado Cáceres por parte de Iglesias con apoyo chileno. El grito de Montán, donde se proponía firmar la paz incondicional con Chile. Veamos rápidamente entonces ya la parte final para concluir la clase del Tratado de Ancón. Ya, no olviden ustedes entonces que la batalla de Huamachuco es la última batalla de la Guerra del Pacífico. Comencemos entonces. Número uno, Tratado de Ancón. Es la cesión perpetua de Tarapacá a Chile. Aquí perdimos lo que nos quedaba del salitre. La retención por 10 años por parte de Chile de Tangaerica. Luego se realizaría un plebiscito para decidir su destino. Plebiscito que nunca se llevó a cabo.
Entre las consecuencias económicas podemos mencionar que nos dejaron una infraestructura destruida y una paralización productiva. ¿Ya? Por eso, el siguiente periodo que vamos a ver en historia peruana se llama ya la reconstrucción nacional. En el plano social va a haber una exacerbación de los conflictos entre propietarios, trabajadores y campesinos. ¿Ya? Situación que va a desembocar en fuertes movimientos sociales. En el plano de lo político se fortalecerá el caudillismo. Lo que vamos a ver la próxima clase es ya la llamada segundo militarismo, donde estos segundos militares, que a pesar que han sido derrotados, no como los de la independencia, que sí vencieron, creen que pueden seguir guiando al Perú. Tratado de Ancón, ¿correcto? Bueno, pues aquí se puede ver, un poco para recapitular, Perú cede a perpetuidad Tarapacá, se entrega a Chile 10 años, Tacna y Arica, luego viene el plebiscito, consecuencias que hemos hecho mención. Muy bien, estimados estudiantes, aquí tenemos una pequeña línea de tiempo, lo que hemos visto el día de hoy, caudismo militar, prosperidad falaz, primer civilismo y guerra del Pacífico. Vamos a ver ahora sí las claves de las preguntas del día de hoy, ¿correcto? Excelente, muy bien. Comencemos. Primera pregunta tiene que ver con primer militarismo, características políticas. Respuesta a la letra D de dedo. La pregunta número 2 es la guerra contra España y las causas de esta guerra. En este caso sería la C de casa. La pregunta No, 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 a ver. La pregunta número 2 es la era del guano. Vamos aquí me he equivocado. ¿Ya? La era del guano. Vamos a ver las características generales de esta era. En este caso es la C de casa. ¿Correcto? Luego viene la pregunta número 3 que tiene que ver sobre las causas de la guerra contra España. E de enano. La pregunta número 4, gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, tiene que ver con características de su gobierno. En este caso, la B de bueno. ¿Ya? Y finalmente, la pregunta número 5, guerra con Chile, las consecuencias económicas. ¿Ya? En este caso sería la A de alto. Bueno, estimados estudiantes, no me queda nada más que compartir con ustedes el día de hoy. Ya, espero que les haya gustado la clase de Historia del Perú y nos reencontramos la próxima semana a la misma hora y lugar. Así que un gusto, chicos. Nos reencontramos próxima semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Todo un gusto y permiso. Encantado, encantado. Un gusto para mí. Encantado. Primero voy a dejar de compartir para que no haya problemas con el siguiente docente. ¿Ya? Y en segundo lugar, paso a retirarme, estimados estudiantes. Bye, bye.